La célula. ¿Qué es una célula? Una célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Sirven para brindar estructura al cuerpo. También absorben los nutrientes de los alimentos y esos nutrientes los convierten en energía. Realizan algunas funciones vitales, tales como la respiración, la digestión y la excreción. Existen dos tipos de célula de acuerdo a su estructura. Una es procariota y la otra es eucariota. La eucariota se divide en animal y eucariota vegetal, o también llamadas eucariontes y procariontes. Estos términos se deben a Edward Chatton, naturalista, zoólogo y biólogo marino francés, el cual en 1925 distinguió entre aquellas células que presentan núcleo y aquellas que no lo presentan. Entonces, procariota es una palabra con raíces griegas que significa antes de la nuez, refiriéndose a la carencia de núcleo celular, es decir, que son organismos sin núcleo o estructuras definidas por membranas. Al no tener un núcleo definido, tienen el material genético disperso en el citoplasma, en un único cromosoma, llamado nucleoide. Las células procariotas tienden a ser células pequeñas y simples, que miden alrededor de 0,1 a 5 micrómetros de diámetro. Estas pertenecen al reino Monera. La principal característica de las células procariotas es que no tienen una membrana que delimite al núcleo celular y, en cambio, presentan su material genético disperso en el citoplasma, apenas reunido en una zona llamada nucleoide. Como ya lo había dicho, también son unicelulares. En la célula eucariota, algunas de las partes son el citoplasma. En este están los organelos, ribosomas, y no tienen el sistema de endomembranas. También existe el nucleoide, constituido por una molécula de ADN desnudo. Seguimos con los ribosomas. Estos participan en la elaboración de proteínas. El flagelo es usado para el movimiento, aunque algunos organismos pueden utilizarlo para otras funciones. El pili participa en el intercambio de información genética entre bacterias mediante la conjugación, cuando éstas se cambian con bacterias hembras. La membrana plasmática regula el transporte de materiales que entran y salen de la célula. La pared celular le protege de los agentes externos, le da rigidez y forma. La cápsula es la envoltura compacta y tiene como función conferirle virulencia y patogenicidad. Las eucariotas. Estas provienen del griego que significa verdadera nuez, indicando la presencia de un verdadero núcleo en la célula, recubierto por una membrana. Y como ya lo había dicho, existen dos. La eucariota vegetal. La célula vegetal es un tipo de célula eucariota que compone los tejidos vegetales en los organismos que conforman el reino Plantae. Las células vegetales, aunque son similares a las animales, presentan las siguientes diferencias. Carecen de centriolos y poseen algunos orgánulos y estructuras exclusivas como los cloroplastos, la pared vegetal y las vacuolas. Seguimos con la célula eucariota animal. Una célula animal es el tipo de célula eucariota de la que están compuestos los tejidos animales. Las características de la célula animal es una célula eucariota caracterizada por la presencia de núcleo, membrana plasmática y citoplasma. Se diferencia de la célula vegetal por la ausencia de pared celular y cloroplastos. Además, se pueden encontrar vacuolas más pequeñas y más abundantes en comparación con las de una célula vegetal. La célula eucariota. Parte de la célula eucariota son los centriolos. Estos
Intervienen en la división celular y en el movimiento de la célula. Proseguimos con las mitocondrias. Son responsables de la respiración celular con la que la célula obtiene la energía necesaria. El núcleo contiene las instrucciones para el funcionamiento celular y la herencia en forma de ADN. El retículo es una red de canales donde se fabrican lípidos y proteínas que son transportados por toda la célula. El aparato de Golgi. Red de canales y vesículas que transportan sustancias al exterior de la célula. Las vacuolas, vesículas llenas de sustancias de reserva o desecho. Los lisosomas son vesículas donde se realiza la digestión celular. Y los ribosomas son responsables de la fabricación de proteínas. A continuación voy a explicar las diferencias entre células eucariotas y células procariotas. Las principales diferencias vienen determinadas según su tamaño y presencia o ausencia de determinados orgánulos y estructuras celulares. De forma general, podemos establecer que las células eucariotas son de mayor tamaño y complejidad respecto de las procariotas, cuyo tamaño no sobrepasa los 10 micrómetros y cuentan con una estructura más simple. Las células eucariotas vegetales presentan una pared celular compuesta por celulosa, a diferencia de las eucariotas animales que no tienen pared celular. El núcleo celular está presente solo y exclusivamente en las células eucariotas, al igual que el citoesqueleto y otros orgánulos celulares como mitocondrias, cloroplastos y vacuolas. Por otro lado, el modo de vida como organismos unicelulares independientes es característico de células procariotas, mientras que dentro de las células eucariotas algunas viven de forma unicelular y libre, mientras que otras constituyen complejos organismos pluricelulares. Otro aspecto a diferenciar sería la reproducción, siendo siempre la reproducción asexual en células procariotas, mientras que en eucariotas se dan ambos tipos de procesos de reproducción celular, asexual y sexual. Semejanzas entre la célula eucariota y la célula procariota. Tanto las células eucariotas como las procariotas son las unidades básicas y fundamentales de la vida en la Tierra. Ambos tipos de células se caracterizan por ser estructuras delimitadas por membranas que en su interior conservan su ADN o información genética, así como diferente maquinaria enzimática que les permite desarrollar sus funciones vitales, tales como la alimentación, el crecimiento y la reproducción. Para sobrevivir y evolucionar, las células eucariotas y procariotas convierten constantemente energía de una forma a otra, además de mantener una continua relación con su exterior. Semejanzas entre las células eucariotas vegetales y eucariotas animales. Son las unidades morfológicas y funcionales básicas. Las células eucariotas animales y vegetales, a diferencia de las células procariotas, bacterias y arqueas, poseen un núcleo celular organizado con una cubierta que los protege, orgánulos celulares, citoesqueleto, esqueleto celular y un genoma organizado y empaquetado en cromosomas, entre otras cosas. Están rodeadas por una membrana plasmática semipermeable que delimita el citoplasma. Tamaño que oscila entre 10 y 100 micras. Las células animales pueden alcanzar las 30 micras, mientras que las vegetales las 100 micras. Diferencias entre células eucariotas vegetales y células eucariotas animales. Las células vegetales poseen una pared celular por fuera de la membrana plasmática. Las células animales no poseen esta pared celular. La célula vegetal posee cloroplastos en su interior. Estos cloroplastos
contienen pigmentos como la clorofila o el caroteno y permiten el proceso de la fotosíntesis. Las células animales no poseen cloroplastos. Las células vegetales tienen la capacidad de reproducir su propio alimento a partir de componentes inorgánicos mediante el fenómeno de la fotosíntesis, lo que se denomina como nutrición autótrofa. Por otro lado, las células animales no poseen la capacidad de producir su propio alimento a partir de componentes inorgánicos, lo que se denomina como nutrición heterótrofa. En la fotosíntesis, la célula vegetal es capaz de transformar en energía química la energía solar o luminosa. En las células animales, la energía es proporcionada por las mitocondrias. Las células vegetales suelen presentar una forma prismática, mientras que las células animales pueden tener distintas formas. Las células animales poseen un orgánulo llamado centrosoma, encargado de la separación de los cromosomas para dividirlas entre células hijas, mientras que las células vegetales no. Las células vegetales poseen su citoplasma ocupado por grandes vacuolas en un 90% de su espacio, incluso a veces como una única vacuola de gran tamaño. Estas vacuolas sirven para almacenar productos del metabolismo y para eliminar productos de desecho, mientras que las células animales poseen vacuolas pero de pequeño tamaño y que no ocupan tanto espacio. Eso sería todo. Muchas gracias.